Poder Judicial, al estudiantado de la Escuela de Sociología, otras personas que han estado participando al 100% en esas jornadas académicas. Un saludo hasta El Salvador, doña Cinia, agradecida con su anuencia. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Hoy es la última actividad de esta serie de sesiones académicas que hemos tenido, que han sido bastante fructíferas. Voy a darme la tarea de presentar a las compañeras encargadas de la mesa. La conferencia se denomina Propuestas para evaluar y determinar el interés superior al caso concreto, OG 14-2013, para reducir la discrecionalidad abusiva, y como objetivo analizar y compartir la experiencia judicial de El Salvador y Costa Rica para garantizar el interés superior de la niñez desde la observancia de los estándares internacionales de derechos humanos de la niñez y adolescencia y disminución de la discrecionalidad abusiva. Hoy nos acompañan dos grandes mujeres profesionales, juezas. Primero tenemos a la señora Cinia Marrio Rivera Cabrera, juez especializada en niñez y adolescencia de Santa Ana, El Salvador, desde el 2011. Tiene una maestría en Administración de Justicia con énfasis sociojurídico, familia, de la Universidad Nacional, y tiene una maestría en Derecho de Familia de la Universidad Evangélica de El Salvador, con especialización en Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia, Derecho de Familia, Derecho Antidiscriminatorio, entre otros. Es docente de maestría y posgrado desde hace más de 10 años, contribuyendo en la asesoría y evaluación de tesis y monografías de graduación de posgrado. Fue parte fundamental del grupo académico que actualizó el plan de estudios de la maestría en Administración de Justicia. Por su parte, la señora Yerma Campos Calvo, desde hace 33 años en el Tribunal de Familia, Poder Judicial de la República de Costa Rica. Fue participante en la redacción del proyecto del Código de Familia, tiene la maestría en Administración de Justicia, es licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y también tiene formación en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos de la Universidad de Pisa. Actualmente se desempeña como jueza y también es docente de la maestría de Administración de Justicia en el énfasis de familia. También fue parte del equipo académico que actualizó el plan de estudios de la maestría. Entonces, la forma en que nos vamos a organizar va a ser la siguiente. Ya les habíamos pasado un poco las indicaciones. Son 20 minutos para cada una, ¿verdad? Ustedes nos dicen si empieza Cine o empieza Yerma, ¿verdad? 20 minutos. Y luego vamos a darnos 20 minutos para preguntas, respuestas. Si se ocupa un poquito más de tiempo para ampliar, lo hacemos, no hay problema con eso. Entonces, ustedes me dicen cuál de las dos prefieren iniciar, si Yerma o Cinia. Le cedo a doña Yerma. Excelente. Mira, yo pensé que iba a empezar usted, porque como usted venía con la parte general, entonces perfecto. Okay. si quiere, mejor empieza usted. Ok, Listo. perfecto. Pues Listo. le cedo la palabra a Cinia entonces. Muchas gracias. Ok. Bueno, muy buenas tardes, señora coordinadora de la Maestría Virtual en Administración de Justicia de la Universidad Nacional de Costa Rica, mi queridísima maestra, doña Yolanda Pérez Carrillo, mi queridísima profesora, doña Yerma Campos. Un gusto estar con ustedes en este espacio virtual. Saludo que también hago extensivo a todas las personas que se han unido. Vaya para ustedes un fraternal saludo desde El Salvador. Muchas Tengo gracias. el agrado, gracias, tengo el agrado de compartir con ustedes algunas reflexiones, ¿verdad? Algunas reflexiones que en el marco de la academia, pero también de la práctica judicial, me han llevado a entender un poco más el tema de la garantía del interés superior en los casos concretos, específicamente en los casos de familia, niñez y adolescencia, a través de o bajo la mirada de los estándares internacionales que el Comité de los Derechos del Niño proporciona en su observación general 14, pero también de la opinión consultiva número 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A esto voy a agregarle el punto de vista desde la normativa interna en El Salvador, la ley Crecer Juntos, para la protección integral de la primera infancia, niñez y adolescencia, vigente recientemente desde hoy, enero del 2023. Estamos estrenando ley
después de una modificación que se hizo en el sistema, que teníamos la LEPINA en el 2011. Así es que esta ley viene como a introducir algunos aspectos procesales que no teníamos en LEPINA, es decir, que ha habido un avance normativo. Para ello voy a compartir con ustedes una presentación que he preparado. Y así me he planteado como objetivo analizar las implicaciones. Quiero ver si puedo reducir esto. Ahí está. Analizar las implicaciones para garantizar el interés superior en el marco de la experiencia judicial y desde la observancia de los estándares internacionales de derechos humanos de la niñez y adolescencia, a efecto de reducir la discrecionalidad abusiva. Para ello les propongo cierta estructura de la exposición de ideas. El punto de partida será pues el estándar internacional de los que ya le mencioné, especialmente la observación general 14 del año 2013 del Comité de los Derechos del Niño. Luego, resaltar la propuesta metodológica que desde este estándar propone el comité para la evaluación y determinación del interés superior. Para terminar con una digamos, una presentación de buenas prácticas en la aplicación jurisdiccional que en mi caso, pues dentro del tribunal que yo presido, el Tribunal Primero Especializado de Niñez y Adolescencia, pues he venido implementando con muy buenos resultados y por eso me atrevo a llamarle una buena práctica. Veamos entonces, yo sé que estos son conceptos que ya todas y todas manejamos, así es que únicamente los vamos a traer a cuenta para tenerlos frescos en mente. Del estándar internacional se destaca básicamente el contenido y el alcance del derecho nominado interés superior. De este contenido, me gustaría únicamente resaltar lo siguiente, que es uno de los 4 pilares de los principios que sostienen la Convención sobre los Derechos del Niño, que el objetivo principal es el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos, pero además buscar el desarrollo holístico del niño. Nuestra ley Crecer Juntos, para que vayamos haciendo un parangón, se atreve a dar una definición y en el artículo 12 de esta ley figura que se entiende por interés superior que en toda situación se favorezca su desarrollo físico, espiritual, psicológico, moral y social. Vea que hay un alcance, un abordaje holístico, integral, para lograr el pleno y armonioso desenvolvimiento de la personalidad de los niños, niñas y adolescentes. En cuanto al alcance, es entendido también, todos sabemos que el alcance de este principio, que también es un derecho, está precisamente en que su aplicación abarca al menos 3 esferas, ¿verdad? Al menos 3 dimensiones. Esta es como derecho sustantivo. Esto significa que debe considerarse como consideración primordial a la hora de tomar las decisiones en los casos concretos. La segunda dimensión es como un principio interpretativo fundamental que también nos soluciona el problema cuando tenemos antinomias normativas, cuando tenemos un choque de normas o una redacción de la norma que no termina de ser muy clara para el aplicador de justicia. Y aplicándolo como principio de interpretación, nos orienta a que la interpretación que demos sea la que más favorece a los intereses y a los derechos de la niñez y la adolescencia. Y la tercera dimensión es como una norma de procedimiento. Esta alude a que el interés superior debe darse en el marco de un proceso estructurado que recoge las principales garantías procesales y que además busca la plena satisfacción de los derechos de la niñez y la adolescencia. Entonces, el comité, estoy resumiendo a grandes rasgos ese estándar que es el que vamos a tratar de aplicar a los casos concretos.
El Comité de los Derechos del Niño entonces propone 2 pasos para incorporar o para pretender, ¿verdad?, las personas tomadoras de decisión tener por garantizado, como quien dice, de la A a la Z, el interés superior. Y estos 2 pasos son la evaluación del interés superior al caso concreto, para luego un segundo paso, que es la determinación del interés superior en el marco de las garantías procesales. Por evaluación del interés superior se entiende que consiste en valorar y sopesar todos los elementos circundantes al caso concreto. Es decir, que debemos tener una clara identificación de todos los elementos que pueden converger en el fenómeno jurídico que afecta los intereses o los derechos de la niñez y la adolescencia. Estos derechos o intereses pueden eventualmente estar en conflicto entre ellos, o estos elementos pueden también estar en conflicto con otros elementos o derechos de otras personas, como puede ser el caso de los padres, ¿verdad?, de los progenitores o los representantes legales, cuyos intereses y derechos pueden verse enfrentados también con los de la niñez y la adolescencia. La salida, dice el comité, a esta oposición de derechos o intereses es la ponderación. Entonces, no podemos entrar en una ponderación si no tenemos identificados estos elementos que circundan el caso. Identificados estos elementos, entonces, se van a ponderar o a poner en una mayor escala de valores o de importancia. Todos son importantes, pero tenemos que ir como haciendo cierta discriminación de aquellos que orienten la mayor satisfacción o el pleno ejercicio de los derechos, pero a la par también el desarrollo integral. Es decir, que estas 2 premisas las vamos a tener unidas desde inicio a fin en esta evaluación y determinación del interés superior, que el norte siempre será el ejercicio efectivo de los derechos por un lado, pero también todo aquello que propicie el pleno desenvolvimiento de la personalidad de los niños y las niñas, el pleno desarrollo integral. Son como las 2 grandes premisas que busca el interés superior. Para ello debe tenerse en cuenta muchos elementos, como los vamos a ver a continuación. Fíjese que la observación general 14 destaca al menos 7 elementos. Estos elementos no deben considerarse taxativos, solo son aquellos que el comité considera que no pueden faltar en el análisis de los casos. Estos elementos inician por identificar a la persona menor de edad. ¿Qué edad tiene? ¿De qué sexo es? ¿Qué grado de madurez tiende según sea la etapa evolutiva en la que se encuentra? ¿Qué tipo de experiencia? Por experiencia debemos entender todas aquellas oportunidades que tiene la niñez y la adolescencia para experimentar en aras de ir fortaleciendo o adquiriendo la madurez, adquiriendo esa capacidad de tener un juicio propio, de ir desarrollando autonomía. Todos estos elementos deben ir circundando, identificando a la persona menor de edad. El otro elemento es la opinión, ¿verdad? Bien sabemos que es una de las principales garantías también. En el caso de El Salvador es pena de nulidad no escuchar a los niños o no hacerlo conforme al estándar internacional, que básicamente, digamos, identifica también 3 dimensiones de la opinión. Estas son que el niño sea oído, que el niño participe, que el niño tenga la oportunidad real de dirigirse ante la persona tomadora de decisión y pueda expresar su opinión. Bien sabemos que la opinión no es ir a hablar de los hechos. Bien sabemos que la opinión no versa sobre todos los aspectos del proceso que ya nosotros debemos conocer. La opinión se centra en las expectativas, los deseos, los temores, las dudas que sobre esos hechos los niños tienen y que nosotros debemos recoger para tenerlo en cuenta a la hora de tomar la decisión.
La segunda fase de la opinión es poder escuchar de forma efectiva la opinión de los niños. No basta con que levantemos un acta, ¿verdad? Donde se hace constar que el niño tuvo la oportunidad de participar, de opinar, si es que no hemos tenido por nuestra parte la escucha activa. Esta escucha activa también puede hacerse asistir de otros profesionales de la conducta cuando así lo requieran los casos. No siempre va a ser necesario, pero habrán casos que sí lo requieran. Esto por cuestiones de diversidad funcional o por cuestiones meramente de la edad. Y la tercera fase de la opinión es cómo hemos tenido en cuenta la opinión. No basta que el niño haya llegado al tribunal y haya tenido su audiencia, no basta que lo hayamos escuchado con atención e interpretemos adecuadamente sus pensamientos, sus emociones, sus expectativas del proceso, pero la tercera parte es cómo hemos tenido en cuenta ese valor que el niño le da al proceso con su participación a la hora de tomar la decisión, ¿verdad? Decisión de la que el niño también debe estar informado, que tiene la oportunidad de quejarse o de lo que conocemos como la fase recursiva, que tiene la oportunidad también de que esta decisión sea revisada o sea modificada. Todo esto, pues si no se cumplen esas tres esferas de la opinión, tampoco podremos decir o estar seguros que hemos garantizado ese derecho. Por supuesto, la identidad no entendida solo en términos dinámicos y que diga estáticos o formales, ¿verdad? De contar con un documento de identidad que nos diga su filiación, dónde nació y esos datos. Pero también la identidad la tenemos que entender en toda su dimensión, tanto en la dinámica como en la estática. ¿Cuál es aquella identidad que el niño ha construido a lo largo de su vida, en esta etapa de su vida? ¿Cuáles son esas relaciones afectivas que han propiciado, ¿verdad? Su crecimiento, su maduración? Todo esto son parte de los elementos. Otro elemento, la pertenencia a un grupo minoritario. Debemos identificar si estamos frente a personas menores de edad con una condición especial que requiere de otro tipo de atenciones o de otro tipo de mecanismos para garantizar sus derechos. Estos son también dentro de los elementos que sugiere el comité. Por supuesto, el contexto social y cultural. Estos contextos, como ya sabemos, ¿verdad? Desde el enfoque jurídico, sociojurídico de la maestría, como lo aprendimos, marcan también, impregnan, ¿verdad? Cómo las personas van evolucionando, se van desarrollando. Por supuesto que no es lo mismo cuando tenemos a un niño que es de la zona urbana, que es de la capital, que va a una buena escuela, que tiene acceso a diversas actividades extracurriculares, a los niños que nos vienen a veces de otras zonas no tan privilegiadas o de otras zonas donde, digamos, el acceso a los servicios públicos es más difícil. Por supuesto que estos contextos también van a hacer la diferencia en la forma en que los niños responden, atienden a las problemáticas o a los fenómenos jurídicos en los que se ven inmersos y que nosotros los tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar estas decisiones. La calidad también de relación que los niños, niñas y adolescentes tienen con su familia o con sus cuidadores. Esto es uno de los elementos también importantes que el comité sugiere, ¿verdad? Y el entorno, que estos entornos o contextos donde los niños se relacionan sean aquellos que brinden seguridad, que le den estructura, ¿verdad? En el desarrollo de su personalidad y que ellos tengan también la posibilidad de tener otros métodos alternativos de cuidado, ¿verdad? Como lo dicen las directrices también de la ONU, teniendo en cuenta familias ampliadas o cuidadores incluso con relaciones únicamente de tipo afectivo. Y a este punto yo quiero nada más mencionar que la ley Crecer Juntos, vigente en El Salvador, además de las relaciones, digamos, de la familia como normalmente, como estructuralmente la conocemos y se reconocen los cuerpos normativos, Ley Crecer Juntos también ha incorporado el tema de las personas a quienes llama responsables y les asigna incluso
cierta legitimación procesal activa para poder invocar los derechos de la niñez y la adolescencia que están bajo su responsabilidad, aunque sean personas con las que no se les une ningún vínculo de parentesco, ¿verdad? Esto es reconociendo pues esas relaciones o esos vínculos socioafectivos que los niños también pueden generar y que son de los elementos a tener en cuenta a la hora de hacer esta evaluación. Entendemos entonces que este primer caso es este primer paso es una recopilación de todos los elementos circundantes al caso. Y usted se debe estar preguntando, pero ¿y de dónde vamos a sacar estos elementos? Bueno, estos elementos primordialmente los extraemos de la demanda, luego de la contestación de la demanda, las intervenciones que los miembros del equipo multidisciplinario, trabajo social, psicología o especialistas en educación puedan hacer en sus intervenciones también al caso, ellos darán mayor ilustración de estos elementos que son necesarios tener en cuenta. Y no puede tampoco dejarse fuera como una fuente de estos elementos las pericias, ¿verdad? Aquí en El Salvador hacemos distinción entre los peritajes de trabajo social y psicología que están como peritajes, descansan en los profesionales del Instituto de Medicina Legal como órgano auxiliar a la Corte Suprema de Justicia. Pero los tribunales de familia, niñez y adolescencia cuentan con equipos multidisciplinarios adscritos a cada tribunal. Cada juez y jueza cuenta con un equipo de profesionales que van al campo y traen al juez la recopilación, el análisis, la interpretación de todos estos elementos, que al final son los que vamos a tener como el primer paso para evaluar este interés superior al caso concreto. Bien, estimada Finia, le voy a dar como unos 5 minutos más o un poquito más de tiempo para ir cerrando. Ok, gracias. Unos 5 minutos. Unos 5 más, sí, gracias. Ok, gracias. Voy a ir más rapidito. La determinación entonces como segundo paso, ¿qué hacemos con todos estos elementos? Bueno, lo llevamos al proceso estructurado con observancia a las garantías. ¿De qué garantías estamos hablando? La representación legal de la niñez y la adolescencia en estos procesos, pero también la asistencia letrada, la garantía del derecho a opinión, la percepción del tiempo y todo ese listado que de la observación general 14 se extrae como garantías, ¿verdad? Necesarias en este análisis. Entonces, haciendo una comparación de esos elementos que dice el comité, al menos 6 los recoge la ley Crecer Juntos, que es la ley salvadoreña. Son estos que aquí les presento. No voy a entrar a explicar cada uno de ellos porque se entienden por su misma denominación, pero la única que yo sí quiero resaltar es esta última, que dice que uno de los elementos que deben considerarse, o sea que la regulación que nuestra norma establece es que en la disposición legal describe la definición, pero además dice que para que nosotros evaluemos y determinemos el interés superior deben tomarse al menos los siguientes elementos, son estos, y el último es el que a mí me llama más la atención, que dice que la decisión que se tome debe ser la que más derecho garantice o respete por el mayor tiempo posible y la que menos derechos restrinja por el menor tiempo posible. A propósito de la discrecionalidad abusiva que tratamos de evitar, ¿verdad? Con el análisis de este estándar internacional, marca francamente unos límites claros a esa discrecionalidad. Aquí les traía también, digamos, un análisis de comparación de los elementos que voy a pasar rápidamente y como práctica judicial, yo quería nada más compartir un caso de un cuidado personal diferente a los que estamos acostumbrados. Es una niña de 11 años que se ha quedado viviendo por más de un año con una persona que no es su pariente, es la ex suegra de la mamá. La mamá ha venido demandando el cuidado, recuperar ese cuidado sin éxito en diversas instituciones.
Y el caso al final llegó con la resolución únicamente por el interés superior. La fundamentación al final no tuvo más sustento, o el mayor sustento fue basado en el interés superior, porque la misma señora que era demandada no se oponía a que la niña regresara con la mamá. El tema era que la niña no deseaba regresar con la mamá. Entonces, en este examen que se hizo de este caso, se tomaron en cuenta precedentes jurisprudenciales que nos llevan a que en el ejercicio de esta toma de decisiones, las personas responsables de esas decisiones, los jueces, las juezas, en el ámbito judicial, debemos despojarnos de todas aquellas convicciones preexistentes, prejuicios o prenociones, y únicamente enfilar las decisiones en responder a lo que decíamos anteriormente con el estándar, a que sea aquello que garantice los derechos, que potencie los derechos, pero también que propicie el máximo desarrollo de la niñez y la adolescencia, para así ir disminuyendo esos márgenes de discrecionalidad. Estos fueron los elementos que se analizaron en ese caso. Los voy a dejar aquí porque ya no va a haber tiempo, pero estos fueron los elementos que se pudieron extraer de las probanzas del proceso, y básicamente la toma de opinión de la niña más los peritajes que se practicaron dieron cuenta que el ambiente familiar de origen no era el propicio ni para el ejercicio de los derechos ni para propiciar el máximo desarrollo de la niña, pero sí el lugar donde estaba, que no siendo un lugar donde se unían vínculos de parentesco, era el lugar que mejor garantizaba el interés superior, ¿verdad? Esto, digamos, va en contraposición con lo que normalmente pensamos, que un niño, niña, debe estar con su mamá o con su papá. Sí, pero desde el artículo 9 de la Convención, esta es una de las excepciones legales donde el interés superior, pues, permite, ¿verdad?, que podamos hacer esas excepciones, tal como lo dice el artículo 9, y la ley Crecer Juntos también lo reconoce. Entonces, elaboré este diagrama como para visualizar mejor cuáles son los dos pasos, la propuesta metodológica que hace el comité, los elementos jurídicos, ¿verdad? Estos deben ser constatables, y la determinación cumpliendo las garantías procesales, ponderando los elementos y estos derechos que pueden verse en contraposición, o verificar cuál de ellos es el que orienta más a la finalidad del interés superior, tener en cuenta la opinión de la niña con las repercusiones también que la decisión pueda causar al proyecto de vida de la persona menor de edad, y que la decisión que al final tomemos debe ser una decisión motivada, justificada y explicada en términos sencillos a la persona menor de edad. Por ello, como conclusión, me permito decirles a ustedes que en la medida que la persona tomadora de decisiones se apegue a una metodología para la identificación de todos los elementos circundantes al caso y las características propias de la persona menor de edad, sus necesidades y expectativas, así habrá mayor certeza de la decisión que se busque, sea el pleno desenvolvimiento de la personalidad y el libre ejercicio de los derechos. Solo así va a disminuir el margen de discrecionalidad en la toma de decisiones. Ciertamente, garantizar el interés superior es una tarea compleja y es un compromiso ético que cada niño, niña y adolescente tienen el derecho de exigir para que se les respete y proteja su mejor interés como una consideración primordial. Hasta aquí, mi estimada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Cinia. Continuando, vamos a escuchar a la señora Yerma Campos con la presentación, y después de que presente doña Yerma, abrimos la sesión de preguntas y respuestas, consultas, si quieren ampliar algo más, ¿verdad? Entonces, le cedo la palabra a doña Yerma. Muy bien. Ya, nada más, déjenme ver. Ok. ¿Me dicen si ven? Sí, señora. ¿Sí se ve? Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por permitirnos compartir en este
en el marco de estas jornadas académicas que en realidad son muy importantes para quienes formamos parte de este proyecto de la Universidad Nacional y de la maestría en Administración de Justicia específicamente. Eh, yo, como ya Cine y yo habíamos hablado un poquito sobre cómo iba a estar la, la dinámica de ella, entonces yo traje más o menos parecido la primera parte, entonces a esa parte no le voy a dedicar mucha atención para que podamos seguir avanzando sobre otros aspectos que creo que también son importantes. Este es un tema apasionante, ¿verdad? Es un tema apasionante porque el interés superior del niño siempre se ha utilizado como una muletilla para poder justificar cualquier cosa. Todo entra por el interés superior del niño, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que a la gente se le ocurra que esté relacionado con niños, niñas o adolescentes, entra por el interés superior del niño y pareciera que no hay posibilidad de rebatirlo. Entonces, el tema aquí está en cómo utilizar, tal y como nos lo estaba explicando Cinia, para poder ir limitando esa aplicación indiscriminada de un principio que tuvo una razón de ser, que era válido, que era legítimo, ¿verdad? Pero que se ha ido como utilizando de una manera poco correcta. Nada más como para hacer un breve recuento, ¿por qué surge el principio? Surge el principio como una necesidad histórica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque inicialmente, recordemos, ¿verdad? Que las relaciones entre los padres y los hijos y las hijas, ¿verdad? Era una relación que venía mediada, ¿verdad? Hace siglos, ¿verdad? Por el derecho romano, donde los hijos y las hijas eran parte de los bienes de su padre, sí, de su padre fundamentalmente, ¿verdad? Y entonces hablábamos por eso de la patria potestad, del poder del padre. Era lo que ejercía sobre sus hijos y sus hijas, ¿verdad? Conforme fueron avanzando el reconocimiento de derechos a diferentes tipos de personas y a diferentes conglomerados de personas, entonces también surge la necesidad de tutelar los derechos de las personas menores de edad y entonces ya no hablábamos de patria potestad, sino de autoridad parental. Después hablábamos de responsabilidad parental y ya en el siglo XX ya empezamos a hablar sobre derechos de niños, niñas y adolescentes hasta que ya pasamos por toda la modificación que conllevó pasar de la doctrina de la situación irregular a la doctrina de la protección integral, donde ya no queda la protección de los niños y niñas, no queda sujeto a lo que hagan su papá y su mamá o sus representantes, sino que queda sujeta a la existencia de un cuerpo normativo que les va a permitir exigir derechos y les va a permitir hacerse acreedores de derechos y participar en el proceso como sujetos de derecho. Entonces, vean que hicimos ahí un salto histórico, ¿verdad? Enorme, ¿verdad? Pero bueno, pero hacía falta porque en este tema de la protección integral, entonces no solamente nos vamos a quedar con la mera participación pasiva de la persona menor de edad, donde va a tener una serie de derechos que van a ser reconocidos por el Estado o por los adultos que están involucrados en el proceso, sino que va a ir más allá, va a ir a la tutela de los derechos de la persona menor de edad, reconociendo que la persona menor de edad tiene participación activa dentro del proceso. Entonces, como siempre les digo, ¿verdad? Las personas menores de edad en un proceso pueden participar de diferentes formas, ¿verdad? Pueden participar como parte actora, como parte demandada, pueden participar como testigos dentro de un proceso o pueden participar también como simples depositarios, por así decirlo, de la tutela de algún derecho o cuando son parte interesada porque son sus derechos los que están en discusión. Pero vean que tenemos como un gran abanico de posibilidades de intervención de la persona menor de edad y dentro de esa intervención en esas tres áreas las personas menores de edad van a tener derechos. Van a tener derechos
en algo tan sencillo como presentarse a declarar como testigo. Ok, ¿cuáles van a ser los derechos que una persona menor de edad tiene cuando se le pide que se presente ante la autoridad judicial y que declare como testigo? ¿Interviene aquí el interés superior o no? Sí, sí interviene, claro, porque tiene garantías que no van a tener otros testigos que sí las va a tener la persona menor de edad. El tema de la revictimización, el tema de la no revictimización, el tema de la privacidad, el tema de no estar expuesto, ¿verdad?, a sus progenitores, cuando el conflicto es entre progenitores. Vean que hay una serie de abordajes que se dan en tutela de los derechos de la persona menor de edad con su intervención como testigo, ¿verdad? Ya no como sujeto al que sobre el cual sus derechos están siendo juzgados, que podríamos pensar en un régimen de interrelación familiar o en una guarda, en una adopción, ¿verdad? En procesos de extinción de autoridad parental. No, es solamente como testigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tutela de los derechos de las personas menores de edad con el transcurso del tiempo han ido abarcando las diferentes esferas en las cuales las personas menores de edad van a participar. Ahora sí, llegamos nuevamente a la observación general número 14. ¿Por qué? Porque esta es la que viene a enmarcar ya propiamente lo que es el interés superior de la persona, ¿verdad? De la persona menor de edad. Vean que aquí a mí siempre me gusta decirles que cuando hablamos de estos tres elementos, ¿verdad? Cuando decimos que es un derecho sustantivo, lo que no podemos dejar de ver y de tener en mente es que siempre que hablamos del interés superior de la persona menor de edad, estamos hablando de derechos. No estamos hablando de opiniones, no estamos hablando de dictámenes, no estamos hablando de cosas que pasaron. No, estamos hablando de derechos propiamente. Es cuando la persona menor de edad se ve enfrentado a qué, a que hay dos derechos y que hay que decidir cuál es el derecho que mejor protege a esta persona. Que la tutela del Estado en la administración de justicia se va a manifestar por propiciar que este derecho, que era el mejor derecho para esta persona menor de edad, sea el que se tutele y sea el que llegue a imponerse, por así decirlo, sobre otro que podría tener algún tipo de función o que podía tener algún tipo de bondad, pero que a final de cuentas no era lo mejor para la persona menor de edad. Entonces, cuando hablamos de dos derechos, entonces es más fácil. Los ponemos en una balanza. Y entonces, con todo el cuadro que nos dio Cinia, con todos esos elementos que había que entrar a analizar, esa balanza se va a hacer para un lado o se va a hacer para otro. Entonces, cuando yo digo, tengo un niño que tiene una familia, pero resulta ser que me están pidiendo que saque a ese niño de esa familia y lo ubique en otro lugar. Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué analizo para decir, ok, se queda con la familia o lo ubico en una alternativa de protección? Y ahí es donde viene la lista que Cinia nos dio. Y entonces empezamos a ver, bueno, este niño tiene seguridad en su hogar, este niño está protegido en su hogar, a este niño se le satisfacen sus necesidades porque sus papás están haciendo el mayor esfuerzo para poder satisfacer sus necesidades. Ese niño tiene condiciones especiales que pueden ser satisfechas en su casa y entonces ahí la balanza empieza a moverse de un lado para otro. Resulta ser que habrán casos en los que el niño no puede permanecer en su casa. ¿Por qué? Porque es un niño que tiene una enfermedad eh, de lo más complicado. Y resulta ser que su familia, a nosotros nos tocó un caso, era un niño de una zona indígena y resulta ser que el niño tenía una enfermedad de esas inmunológicas que requiere de estar en un cuarto esterilizado y resulta ser que el niño vivía no sé a cuántos días a caballo para entrar a la casa. Entonces ahí el tema era, ¿puede permanecer con su familia?
¿O será necesario ubicarlo en una alternativa de protección? Entonces vean que ahí habían dos derechos confrontados, el derecho a la permanencia en la familia y el derecho a la salud y a la vida. Entonces, ¿cuál derecho cede ahí? ¿Era más importante la permanencia en la familia o era más importante la salud y la vida? Y vean que entonces empieza la balanza a moverse. Y eso es lo que uno siempre debe de tener en cuenta, que cuando se va a hablar del interés superior de la persona menor de edad, están estos dos derechos, o varios, pueden haber otros, ¿verdad? Pero siempre es en función de estos derechos. Evidentemente, en el principio jurídico interpretativo, tal y como lo indicó Cinia, y las normas de procedimiento, como lo indicó Cinia. Aquí viene la lista que Cinia nos entregó, que también citó, pero aquí hay un elemento que yo sí quisiera con ustedes, nada más poder traer a colación, y es el tema en la opinión del niño, que es algo muy importante, que es el tema del lenguaje no verbal. Cuando hablamos con personas menores de edad, las personas que trabajan en administración de justicia con personas menores de edad deben de tener esa capacidad, ya sea porque le dieron formación para que la tuviera o porque la persona misma va a ir desarrollando esas destrezas y va a ir desarrollando esa perspicacia, esa capacidad de poder ver más. Yo siempre les cuento el caso de una chiquita, ¿verdad? Que en un proceso de adopción, que yo siempre se los comento, que es el tema, una chiquita que llega y llega, es que nada le combinaba, ¿verdad? Y yo, qué raro, y la chiquita tenía como 7 años y la chiquita no hablaba, y aquello cosa era una tragedia, ¿verdad? Y nada que hablaba en la entrevista y nada que hablaba. Y a mí me extrañó porque yo con los chiquillos soy muy entradora y entonces a mí me extrañaba, y yo, qué raro, porque no me habla, ¿verdad? Al rato le digo yo, ¿y quién la vistió? Esa chiquita fue como haberle quitado la tapita en una botella, ¿verdad? Salió todo de un momento a otro y la chiquita me dice, ¿vio cómo me trajeron? Vean cómo me vistieron para venir aquí. Y entonces ya la chiquita pudo hablar, pero el lenguaje de ella era como que estaba enojada, no quería hablar porque en realidad el tema que a ella la tenía preocupada no era la adopción. No era qué iba a pasar, no, lo que la tenía terriblemente molesta era que la hubieran llevado vestida hacia la audiencia. Y a partir de ahí logramos determinar que había una situación de maltrato de las personas que estaban adoptándola y entonces tuvimos que parar el proceso de adopción. Pero vean que ese lenguaje no verbal es fundamental. El tema de la identidad del niño me parece que también es muy importante, sobre todo en este momento cuando tenemos tantos procesos, no tantos procesos, pero que tenemos una visión diferente sobre el tema de la identidad sexual. Y entonces ese es un tema novedoso para la gran mayoría de los jueces y las juezas y sobre el cual debiéramos de tener algún tipo de formación que en este momento no la estamos teniendo, para poder abordar a poblaciones que antes no se nos habían ocurrido, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un chiquito llega con un problema de esto de identidad y está de por medio esto? Entonces, ¿cómo lo vamos a abordar, verdad? ¿Cuáles son los derechos que se van a tutelar en ese caso, verdad? Yo creo que eso no lo tenemos todavía claro. Eh, el comité estableció esta lista, ¿verdad? Tal y como lo dijo Silvio, ¿verdad? Todos los elementos de esta lista tienen que ser, o sea, esto es como un check, ¿verdad? Una lista en la cual usted tiene que pasar y decir, ok, revisé esto y esto y esto. Eso es muy importante. Hay un documento que no solamente lo ha hecho Uruguay, lo hizo Chile y lo han hecho varias oficinas de UNICEF. Lo que han hecho son guías de aplicación práctica para el sistema de justicia específicamente aplicado al interés superior del niño. Entonces, hay varios documentos sobre esto. Yo utilicé este de Uruguay porque me gustó la forma en que lo fueron desarrollando.
ellos proponen otra lista, que es una lista adicional, ¿verdad? A la lista que tiene en la observación 14, y ellos dicen que hay que tener en cuenta cuidado, seguridad y protección, entorno familiar y contexto, opinión y punto de vista, ¿verdad? Edad, madurez y desarrollo. Esto es fundamental, ¿verdad? O sea, no es lo mismo, ¿verdad? La opinión de un niño de 4 años a la opinión de un adolescente de 14 años, ¿verdad? La semana pasada, el sábado, dábamos una charla en el Colegio de Abogados y hablábamos un poco sobre esto, sobre el tema, estábamos hablando sobre el tema de la capacidad procesal que establece el Código Procesal de Familia, ¿verdad? En el artículo 41. Y era interesante porque hablábamos sobre qué pasaba con la gente, ¿verdad? Que no era lo mismo un niño de 12 años o un niño de 11 años a un muchachito ya de 17 años, ¿verdad? O un muchacho de 17 años, o sea, que son momentos de la vida muy distintos. Y el tema este de la edad es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir ver también, medir qué influencia va a tener esta opinión dentro de la resolución del proceso. Porque si bien es cierto, el niño nos puede a los 4 años decir algo, tal vez no tenga todos los elementos como para poder sostener su opinión, pero probablemente el muchacho de 15, 16, 17 años sí lo vaya a tener. Entonces, ver cómo lo vamos a hacer. Primero, ¿cómo no vamos a dejar a vaciar de contenido la manifestación del de 4 años porque no tuvo la capacidad de poder verbalizar todo lo que quería? Y o nada más que se convierta el proceso en una mera formalidad con el de 16 años porque creemos que su opinión es la que debe de pesar al 100%, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos los debiéramos de ir analizando, ¿verdad? Las situaciones de mayor vulnerabilidad y desventajas, la salud biopsicosocial y la educación. La necesidad de estabilidad, esto es muy importante cuando ya ha pasado mucho tiempo en que la persona menor de edad ha estado en una condición determinada y se le pretende variar. Entonces, ¿cómo se valora eso, verdad? Y aquí hay un elemento que me pareció también sumamente importante y era el tema de la afectación e impacto del tiempo en la toma de la decisión. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos llegan decisiones que tenemos que tomar, debemos de tomar, pero ya ha pasado mucho tiempo desde que se consolidó una situación de hecho. Y esta parte es muy complicada. Es muy complicada, ¿por qué? Porque a veces tenemos que revertir o sea, revertir lo que pasó. Entonces, uno puede que tenga casos que no sean como tan complejos en el sentido de que la persona menor de edad no está cerrada, ¿verdad? A este cambio. Pero ¿qué pasa cuando la persona menor de edad dice no, 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 pero resulta ser que hay una situación que la antecedió, que lo que originó esta situación no era legal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando el típico caso, los casos cuando se dan adopciones, ¿verdad? Y resulta ser que cuando tenemos el tema de la adopción, el proceso dura mucho, ¿verdad? Y resulta ser que ya el niño tiene cierta estabilidad y resulta ser que desde un principio hubo oposición de parte de los progenitores y resulta ser que entonces ahora ¿qué va a pasar? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los progenitores manifestaron su oposición, el niño fue ubicado en un hogar preadoptivo y resulta ser que evidentemente no tuvo que haber sido ubicado ahí porque por error se ubica en un hogar preadoptivo. Ahora vamos a ver uno de los casos que traigo ahí y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿verdad? Con el tema del tiempo que transcurre o el tiempo que dura en hacerse efectiva, en ejecutarse una resolución judicial que varía por completo la situación que se resolvió en determinado momento. Se resuelve un régimen de visitas o unas relaciones interfamiliares para un muchacho, para un niño de 8 años. Y resulta ser que nunca se pudo ejecutar por A, B, C, o D, porque
resulta ser que se apeló la sentencia, resulta ser que no, una de las partes se opuso, resulta ser que lo que sea. Y pasan 4 años y cuando ya tenemos un muchachito de 12 años que dice, no quiero y no quiero, ok, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces vean que esta parte siempre es muy compleja y es muy necesario que lo tomemos en cuenta. Vamos a ver algunos casos. Doña Yolanda, me quedé sin, fui yo la que me salí. No, ahí la vemos. ¿Ustedes me ven? Ah, bueno, porque Sí, yo no me veo. Espérense. Es que creí que yo dije, seguro ya hablé mucho y ya me están, no. ya tuve que salir. No, no se preocupe, no, no, no. Ok, Está, bueno, vean, aquí este caso es el caso este caso es un caso es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, ¿verdad? Aquí el asunto fue que había un caso sobre un abuso sexual de una niña, ¿verdad? Y resulta ser que lo que la corte dice es que tienen que tomarse las medidas necesarias para no revictimizar a los niños que han sido objeto de abuso sexual. Y dice, al final, procurar que los niños y las niñas no sean interrogados en más ocasiones que las necesarias para evitar en la medida de lo posible la revictimización o un impacto traumático en el niño. Y esto es fundamental con lo que decía Cinia. Cuando se entrevista a la persona menor de edad, no se le hace un interrogatorio sobre los hechos de la demanda. La entrevista es para que el niño conozca qué es lo que va a pasar con el proceso, para explicarle cuáles son las consecuencias del proceso y que con base en eso la persona menor de edad puede externar su opinión, pero no es un interrogatorio sobre los hechos. Entonces, en esa medida hay que tener mucho cuidado para no revictimizar a los niños, ¿verdad? Tenemos otro caso, que es el caso Belis Franco. Aquí fue un caso muy triste porque es una niña que es madre adolescente y resulta ser que aquí eh, era un caso parecido a los que le estaba preguntando. Nunca hubo, o sea, ella siempre se opuso a dar su niño en adopción, pero la intervención del Estado se va en función de dar al niño en adopción. Y entonces la Corte Interamericana dice de lo anterior se colige que conforme al marco normativo expuesto en relación con la violencia contra la mujer, el deber de garantía adquiere especial intensidad en relación con niñas. Esto es así debido a que la vulnerabilidad consustancial a la niñez puede verse enmarcada y potenciada debido a la condición de ser mujer. Y en este tema a mí me parece que es importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la condición de persona menor de edad es una condición de vulnerabilidad, no es la única que puede tener una persona. Una misma persona puede tener diferentes tipos de vulnerabilidades. Puede ser una persona que sea menor de edad, que sea mujer, que tenga una discapacidad y que además sea pobre. Entonces vean que tiene una plurivulnerabilidad y en esa medida todos estos elementos van a hacer más complejo el caso para poder tutelar los derechos de las personas, de esta persona, ¿verdad? Porque esto es interesante. El interés superior del niño no es abstracto. Se aplica a cada persona de manera distinta. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por aquel montón de elementos que hay que valorar. El entorno familiar y el contexto. Este es otro caso también de una persona menor de edad. Y este es interesante, una persona menor de edad que fue de una muchachita que fue madre a los 13 años. Y aquí lo interesante es que entregaron al niño a un hogar preadoptivo y no lo ubicaron en una familia de acogida. Y dice la corte que este fue el problema, porque esta persona nunca tuvo que haber sido ubicada, si había oposición, nunca tuvo que haber sido ubicada en una
con una familia que estaba en el registro de adoptantes, sino que tenía que ser ubicada en un recurso de ubicación temporal. ¿Para qué? Para que no se generara ese vínculo con el niño, ni la familia tampoco se vinculara con la persona menor de edad y se diera después un problema a la hora de tomar una decisión sobre la ubicación y sobre el retorno del niño o el posible retorno del niño con su progenitora. Eh, Aquí traigo unos votos de la Sala Constitucional donde dice: toda acción pública concerniente a una persona menor de edad debe considerar su interés superior a fin de garantizar el efectivo respeto de sus derechos fundamentales y el libre y pleno desarrollo de su personalidad en un ambiente físico y mental sano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la idea del interés superior es que la persona pueda desarrollarse de manera integral y que sus derechos le propicien este desarrollo, que el respeto de sus derechos propicie este desarrollo sano e integral. Después, espérense para ver, este, no, este no, este es el que quería ver. Este otro dice, eh, el interés superior del niño no es entonces que deben atenderse los deseos subjetivos de los niños, sino analizar en el caso concreto qué circunstancias son las más beneficiosas para el menor, como sucedió en este asunto. Lo que la referida convención reconoce es el derecho del niño a ser escuchado y que su opinión se tenga en cuenta en todos los asuntos que le afecten. Aquí traigo dos casos ya para terminar sobre el tema que les, o sea, uno que es sobre lo que les he estado insistiendo, sobre la necesidad del análisis de derechos contrapuestos. Esto es una resolución mía de hace muchísimos años, donde donde indico y afirmo que debe decidirse cuál prevalece, o el derecho a la identidad cultural o el derecho a la salud y la vida, que fue el caso que les contaba del niño que era un niño indígena y que estaba con una enfermedad. Obviamente se antepone el derecho a la vida sobre cualquier otro y por ello es que se ha decidido no obligar al ente promovente a que realice lo que era su deber, es decir, buscar un recurso familiar o comunitario donde ubicar al niño, porque toda la familia vivía en esta zona indígena y no tenían condiciones para poder asumir el niño con los cuidados médicos que requerían. Y este otro asunto, que ya es el último, eh, es un asunto donde establezco lo siguiente. Establece el artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia que en toda decisión que se tome en lo que esté de por medio de una persona menor de edad deberá prevalecer la consideración de este principio, el cual debe entenderse como la ponderación de dos o más derechos confrontados donde el juez o la jueza tome una decisión razonada a favor de uno de los derechos involucrados. En el presente caso tenemos por una parte el derecho de la niña a crecer al lado de su progenitora o el derecho de integrarse legalmente como hija en la familia que ha crecido. Decidir cuál es el derecho que va a privar requiere de analizar las condiciones de ambas partes. Y esta sería toda la, la presentación que traía para concluir que efectivamente, tal y como dijo Cinia, ¿verdad? La forma de hacer efectivo el interés superior de la persona menor de edad no es un asunto antojadizo, ni es un asunto que eh, que sea como arbitrario, sino que pasa, o sea, la aplicación correcta del interés superior de la persona menor de edad pasa por todos estos elementos que vimos, y pasa también por la rigurosidad que hacemos nosotros como jueces y juezas en el análisis y en la apreciación de la opinión de la persona menor de edad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Germán. Ahora vamos al apartado de consultas, preguntas, inclusive que ustedes puedan ampliar algunas cositas que no se completaron, ¿verdad? En la presentación. Aquí hay una en el chat de don Walter Rugama, que refiere a qué modelo de política educativa impulsa el Estado salvadoreño como estrategia fundamental para el cumplimiento del artículo 19 de la Convención del Derecho del Niño. Específicamente es para doña Cinia Rivera.
Ok. Le cedo la palabra. Muchas gracias, doña Yolanda. Don Walter Antonio Rugamas. El artículo 19 de la Convención establece la protección contra toda forma de violencia. Dentro del marco de la política pública, el Estado de El Salvador tiene, de hecho, desde el 2011 para acá, ha generado una serie de reformas, y estas reformas han traído consigo directrices, instituciones e incluso a lo macro la instauración de un sistema nacional de protección de la niñez y la adolescencia. Últimamente, con la ley Crecer Juntos, con énfasis en la primera infancia, ¿verdad? Con todo lo que la importancia de la formación, atención y prevención en la primera infancia requiere. En el tema de la protección contra la violencia, entonces, la política pública del Estado ha instaurado unos tribunales administrativos denominados juntas de protección. Estas juntas de protección reciben denuncias individuales de cualquier tipo y pueden conocer procesos incluso declarativos de responsabilidad y, ¿cómo se llama? Sancionando pecuniariamente a las personas agresoras, sean funcionarios públicos, empleados públicos o personas particulares. Estos entonces entes administrativos forman parte, digamos, de este impulso o de esta política pública que el Estado ha implementado. Paralelo a ello, el interés superior, que es el caso que nos concurre en esta ponencia, es un eje transversal en toda la política de Estado que tiene que ver con niñez y adolescencia. Nadie escapa a esta valoración del interés superior en el diseño de la política pública, en la implementación de programas, de planes, de hecho, en cosas tan sencillas como hacer los manuales de convivencia de las escuelas y los colegios privados van también con ese eje transversal del interés superior, garantizando la participación de los niños, niñas y adolescentes. ¿Verdad? Esto así como a grosso modo, don Walter, no sé si contesto su inquietud. No, muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Cinia. Otra consulta, pregunta, comentario que alguien de los participantes quiera hacer. María, tal vez usted me ayuda para ver si hay alguien con la manita levantada, porque Sí, por el no los puedo momento ver no todos. hay nadie con la mano levantada. O si doña Yerma o si quieren ampliar algo más, ¿verdad? Si me Yo permite, quiero, doña Yolanda. Perdón. Ok. Si quiere Cinia y luego Yerma, ¿le parece? Ok, yo nada más quisiera como hacer un énfasis en que realmente, como dijo doña Yerma, la tarea de garantizar el interés superior resulta una tarea compleja, es una tarea que requiere de mucho esfuerzo, de mucho tiempo en el análisis de los casos, y no se trata de una simple, digamos, operación matemática, ¿verdad? Sino que luego de la recopilación de los elementos secundantes al caso, hay que entra uno en un proceso de argumentación jurídica, ¿verdad? Y me acordaba de las palabras de don Raymond de ayer, Bueno, que es un proceso exhaustivo, ¿verdad? Para ir haciendo aterrizar el análisis de todos estos elementos y poder construir una resolución debidamente fundamentada que esté justificada en el derecho de la niñez y que pueda ser explicada en términos sencillos a la propia persona menor de edad. Entonces, ciertamente no es, digamos, una tarea fácil, pero estamos nosotros obligados como personas decisorias, no solo ante la comunidad internacional, porque forma parte de los deberes del Estado, pero también, como decía doña Yerma, en el ámbito de los derechos de la persona individualmente considerada en esta etapa de su desarrollo antes de los 18 años. Así es que es un deber inexorable, ¿verdad? Que tenemos nosotros que ir construyendo en el día a día. Por eso es válida la propuesta metodológica del comité, ¿verdad? Y que podamos nosotros ir desarrollando pues esas buenas prácticas para irnos acercando cada vez más al estándar. Gracias. muchísimas gracias, doña Cinia. Y ahora sí le cedo la palabra a doña Yerma. El Bueno, microfonito yo apagado. creo que, no solamente ya a modo ya de conclusión de esta actividad, que creo que
el tema del interés superior del niño, ¿verdad? No solamente nos compete a quienes administramos justicia, sino que le compete a todos los órganos y a todas las personas que trabajan con personas menores de edad. ¿Por qué? Porque el tema aquí pasa por reconocer que no solamente la tutela de derechos de personas menores de edad se da en el ámbito judicial, sino que tiene que haber una tutela de derechos en todos los ámbitos, ¿verdad? A nivel educativo, a nivel de salud, a nivel de administrativo, ¿verdad? Con las diferentes entidades, es aún a nivel de familia, ¿verdad? Dentro de las relaciones familiares. Entonces, este tema es un tema que, como decía Cinia, es un tema transversal. Donde quiera que haya una persona menor de edad, es necesario aplicar este principio para que la persona menor de edad pueda ser, o sea, para que se le puedan garantizar a los niños, niñas y adolescentes los derechos que tienen, ¿verdad? En razón de su edad y en razón de su condición de persona menor de edad. Muchas gracias. Aquí María Esther Brenes, saludos, buenas tardes María Esther, saludos. Plantea, me gustaría saber si en la parte operativa a nivel de colaboradores se evalúa respecto a esos actos preparatorios para la participación de las personas menores de edad. No sé si las dos quieren hacer su aporte o no sé, las escuchamos. Experiencia mía depende del despacho y depende de quien esté a cargo, ¿verdad? No hay una política generalizada, para los actos preparatorios, ¿verdad? En ese sentido, en algún momento habíamos hablado sobre la necesidad de ir creando protocolos para las entrevistas a las personas menores de edad. Habíamos trabajado en un protocolo modelo, y entonces habíamos hablado sobre eso, sobre actos preparatorios, ¿verdad? La entrevista y lo que pasaba después pensando en una posible afectación que la entrevista pudiera tener. Entonces, ¿cómo abordar todo esto en un solo, ¿verdad? Como un solo proceso? Pero en realidad eso, creo que quedó ahí en un proyecto piloto, lo habíamos trabajado con Diego Benavides, el Departamento de Psicología del Poder Judicial y yo, y sí habíamos avanzado muchísimo, habíamos validado el instrumento y todo, pero a final de cuentas creo que tengo la idea de que no se logró ya concretar formalmente, pero sí existe un instrumento ya validado para eso. Muchas gracias. Cinia, si quiere hacer alguna intervención hacia la consulta. Sí, muchas gracias. En el caso de El Salvador, he tenido el privilegio de participar en una consultoría para la formulación de una guía de actuaciones para la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público. Ahí, pues ellos sí ya tienen una implementación. A nivel judicial, sí no contamos, digamos, con un instrumento o una herramienta que nos permita validar que si estamos cumpliendo o no el estándar internacional, ¿verdad? El cumplimiento del derecho en debida forma. Coincido con doña Yerma que esto depende de cada despacho, ¿verdad? En la forma en que se atienden los niños cuando vienen a las audiencias. En el caso personal, nosotros hemos ideado cierto protocolo, digamos, interno, ¿verdad? Que a la llegada de los niños hay ciertos ambientes preparados para ellos, porque esto es parte de las garantías procesales, que nuestros procesos estén adaptados a las necesidades y a las características de nuestros usuarios menores de edad. Hay personas también preparadas. Aquí la interdisciplina es súper importante porque también viene a enriquecer ese abordaje especializado para preparar a los niños para su audiencia, prepararlos en la debida forma para participar, pero también, como dice doña Yerma, estar atentos al riesgo de lo que esta participación pueda dejar en los niños, ¿verdad? Para no ser uno en la lista más, uno más en la lista de la revictimización. Estamos siempre a la vanguardia y estamos siempre como en alerta de evitar el provocar nuevas afectaciones a los niños, porque de por sí ya nos vienen con afectaciones. Entonces, de lo que se trata es de tener ese respeto hacia la persona menor de edad y por eso es necesario, ¿verdad?, conocer todos estos elementos del caso que nos permitan brindar esa
esa atención especializada y pues es parte de la garantía de los derechos. Así es que nosotros aquí tenemos, digamos, lineamientos internos desde la entrada de los niños a los despachos, ¿verdad? Hasta su salida, la información, la preparación, la audiencia, cómo se ha tomado en cuenta su opinión, la evaluación también de las capacidades o la madurez que ellos tienen a través de los equipos multidisciplinarios. Y sí se trata, ¿verdad?, de hacer eso, pero no tenemos, digamos, un instrumento institucional, una herramienta de la institución, de la Corte. Muchísimas gracias. Bueno, María, ¿hay alguna manita levantada por ahí que no logro verlas? No, lo que No. veo ahí un comentario, pregunta, tal vez Ok, en el chat. aquí doña Elsie Mendoza dice, dentro del proceso es valioso el aporte de los profesionales del equipo multidisciplinario, porque dentro de sus informes técnicos profesionales aplican el principio de interés superior para mostrar los contextos familiares en los que están inmersos los niños y las niñas para que se valore por parte de los tomadores de justicia. Es un comentario que hace a la presentación. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Si no hay ninguna otra consulta, y les agradecemos, doña Cine y doña Yerma, por haber sacado este espacio. Sabemos que son mujeres muy ocupadas, ¿verdad? Y solo el hecho de aportarnos el conocimiento y la experiencia y poder ver las experiencias de El Salvador y Costa Rica es valioso para el programa en esa etapa de inicio, ¿verdad? Que vamos a tener en la maestría. De verdad, muchísimas gracias. Como dice Maricel, son expositoras de lujo, ¿verdad? El link se les va a pasar al correo. Espero que la gente haya registrado el correo electrónico. Va a pasar al correo la conferencia también para que lo puedan compartir, ¿verdad? Con aquellas personas que no pudieron estar presentes. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, Muchísimas Yerma gracias. y Cindy. Muchas Gracias. gracias. Muchísimas gracias. Hasta Un luego. gusto. Buenas Gracias, tardes. saludos. Gracias, Muchas gracias. compañeros. Saludes a todos. Muy Gracias. bien.